Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la explicación anterior de los triángulos y escalas, en donde hemos hallado las distancias entre Pedro, Anita, Anita, Sebastián, Sebastián, Pedro. Hemos hallado el punto medio y hemos trazado la mediatriz. ¿Qué cosa era? La perpendicular en el punto medio de cada lado. Estas líneas se iban a unir en un punto llamado circuncentro. Circuncentro. Y la característica es que la distancia del circuncentro a cada uno de los vértices son equidistantes. Ya lo hemos medido, 4,5 centímetros. ¿Y por qué se llama circuncentro si no hay ningún centro de nada? Entonces, he vuelto a hacer aquí. Si ustedes agarran un compás y tienen esto, entonces, este punto es el punto central de esta circunferencia que está circunscrita al triángulo. Circunscrita significa que va por fuera del triángulo. El triángulo está dentro y el círculo está por fuera. Pero la característica que es no es por cualquier sitio, sino que pasa exactamente por los puntos, los vértices del triángulo. Ya. Y si pasa por los vértices del triángulo, entonces estos vértices, a la hora que yo lo uno con el centro, son los radios, ¿no? O es cada uno representa el radio, que hemos dicho que mide 4,5, ¿no? 4,5. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿allá la distancia real en metros de cada uno al colegio? Bueno, de cada uno, en realidad, todos tienen la misma distancia, ¿no? Todos van a tener 4,5 centímetros. Pero la real, ¿cuál sería? Uso la escala, profesora. La escala sería de minúscula entre D mayúscula. Escala, ahí ya estaba volviendo a poner 1 sobre 50.000 igual a 4,5 entre D. Y entonces en este caso nos va a quedar, a ver, déjenme, voy a multiplicar 5 por, a ver, aquí mejor, ya, 50.000 por 4,5. Y entonces nos queda que la distancia de cada uno está a 225.000 centímetros. Pero nos están pidiendo en metros. Ay, profesora, eso ya lo sabemos ya, ¿no? ¿No es cierto? Centímetro, centímetro, 1 metro va arriba y 100 centímetros abajo. Quiere decir que 2 de abajo con 2 de arriba se van a ir. Y entonces están a 2.250 metros. Vamos a agregarle en kilómetros para practicar. Entre 1.000. Entre 1.000. Ah, profesora, pero entre 1.000 solamente puedo tachar un cero. Y me quedan 2 ceros. ¿Quiere decir que me voy a cobrar 2 decimales? Sí, me voy a cobrar 2 decimales. Sería 2,25 kilómetros. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es sobre las mediatrices y las escalas, ¿no? Muy bien, vamos a ponerle su nombre aquí. Este se llama mediatrices. Mediatrices. Ya, las mediatrices. ¿Está bien? Y el punto donde se cortan se llama circuncentro. Muy bien. Vamos a ver otro tema relacionado a los triángulos, que es el de los triángulos semejantes. Los triángulos semejantes, como su nombre lo dice, se asemejan en proporción. En proporción. Es como cuando uno dice, wow, su hijito es igualito a usted, pero en chiquitito, ¿no? Es igualito. Entonces es como si ampliáramos o redujéramos un triángulo. Entonces dice, un farol que mide 5 metros de altura, acá está, 5 metros de altura, proyecta una sombra de 4 metros. Ya, entonces vamos a hacer un triángulo. Pues acá está el farol que mide 5 metros de altura. Esta es su sombra que mide, vamos a ponerlo por aquí, 4 metros. Y vamos a trazar el triángulo. Ahí está. Este es mi triángulo. ¿Vamos? Ya, dice, proyecta una sombra de 4 metros. ¿Qué altura tiene un edificio? ¿Qué altura? No sé qué altura tendrá. No sé qué altura va a tener. Pongámosle, la altura generalmente se representa por H. H. ¿Qué altura tendrá? Dice si su sombra es de 6 metros. Entonces vamos a hacer esto de acá. Entonces toda esta parte de aquí mide 6 metros. Bien.
Si es a la misma hora, significa que el sol, imaginemos que esta bolita de, ¿cómo se llama esta? De limpiatipo, sea el sol. ¿Estamos? Ya, el sol ilumina a ambos y hace la sombra para los dos, ¿no es cierto? Entonces, en proporción, cada uno va a reflejar una sombra proporcional a la otra. Por lo tanto, son triángulos semejantes. Inclusive este triangulito, si yo lo pongo acá adentro, encaja perfectamente, ¿no? Entonces yo digo, bueno, entonces voy a hacer una proporción. La puedo hacer de la siguiente forma. Dentro del farol, su altura entre su sombra. Dentro del edificio, su altura entre sus sombras y los igualo. O puedo hacer altura con altura, sombra con sombra. Altura del edificio entre altura del farol igual a sombra del edificio, sombra del farol. Lo importante es que si yo he tomado, vamos a hacer la relación altura-altura, ¿ya? Si yo he tomado altura, entonces en esta altura sería H del edificio entre altura del farol, que es 5. Entonces primero he tomado edificio y luego he tomado farol. En las sombras voy a hacer lo mismo. Entonces primero tendría que ser sombra del edificio, sombra del farol. No puedo hacerlo al revés porque entonces ya no habría proporción. Sería una proporción inversa, ¿no? Entonces sombra del edificio, sombra del farol. Profesora, se ha olvidado las unidades. Sí, yo a veces las pongo al final, pero vamos a ponerlas porque es necesario. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos hallar? La altura del edificio. H igual. Profesora, ¿podría pasar este 4 a multiplicar? Sí, pero yo lo que quiero es la H solita. Entonces, ¿qué hago? El 4 lo dejo abajo. Lo dejo abajo. Más bien, este 5 lo paso a multiplicar allá. ¿Sí? Y me queda 6m por 5m y abajo 4m. Una m con una m se va. Y entonces me queda que 6 por 5, 30 metros entre 4. ¿Cuánto es? A ver, así cálculo mental. Siempre que divido entre 4 es mitad de la mitad. Mitad 15, mitad 7,5 metros. Listo. Nada más. Eso es semejanza. Lo único. Muy bien. Nos vemos. Chao.